Fernando, tienes otra entrevista en materia política, Cambio Democrático. En materia política está con nosotros el Luis Eduardo Camacho, vocero del Partido Cambio Democrático. Y Luis Eduardo, pareciera que estamos perdiendo esa amalgama social y problemas boneros, indígenas, maestros. Esto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Bueno, mira, el gobierno de Juan Carlos Varela, que en estos 2 años se ha caracterizado por conducir el país en base al odio, se ha caracterizado también en razón de una marcada ineficiencia y lo que algunos señalan como una incapacidad también, está llevando este país a pasos agigantados hacia una evidente confrontación social. El aumento del desempleo, el aumento imparable en el costo de la vida, la situación de las escuelas, la situación de los hospitales, no solamente el seguro, que es un desastre en manos del actual director, es un desastre total, sino los restos de los hospitales del Ministerio de Salud. Vemos recientemente, antes los médicos hacían huelga por mejoras salariales, ahora hacen porque no tienen insumos para trabajar en el Santo Tomás, que es considerado el hospital del pueblo. Entonces, y todo esto ocurre mientras nosotros vemos un presidente que vive en el país de Narnia, porque para él todo está bien, según él la economía crece como nunca, según él vivimos pleno empleo, según él aquí no hay problema. Entonces, ante esa realidad, esa gama de problemas a los cuales se suman otros problemas como el de Barro Blanco, ahora el tema del enfrentamiento con boneros en la ciudad, son el caldo de cultivo perfecto para una convulsión social que nosotros como panameños no podemos querer, porque ella genera, las convulsiones sociales generan violencia social. Violencia social. Y el problema de la violencia de cualquier tipo es que uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo acaba. Entonces, ante esa realidad, lo responsable, porque le toca al gobierno liderizar la búsqueda de acuerdos nacionales que permitan encontrar fórmulas que eviten esas confrontaciones sociales. ¿A través de qué? A través de fórmulas de respuesta a los problemas de los panameños. Pero como te digo, el presidente vive en Narnia, para él no hay problema. Entonces, ante esa realidad, perdón, Fernando, le queda al resto de los actores políticos y sociales hacer los esfuerzos para rescatar al país del caos donde lo lleva el presidente Varela. Yo creo que ni siquiera, porque si hubo un problema que yo creo que debió amalgamarnos a todos, fue estos llamados Panama Papers y después la crisis del Grupo Huiza. Es decir, y no hubo un llamado a la clase política en general para cerrar filas y ¿sabes?, tener un solo discurso como país frente a estas dos grandes amenazas internacionales. Bueno, pero es que mira, a los problemas nacionales que te acabo de mencionar, que afectan directamente a los panameños, costo de la vida, desempleo, inseguridad, problemas de educación, salud, se agregan ahora problemas que vienen del extranjero, que si bien no van directamente con el país, porque, por ejemplo, si tú me dices a mí, si nosotros como país teníamos que enfrentar los Panama Papers, en mi opinión no, porque los Panama Papers no eran un ataque a Panamá. El gobierno quiso vender los Panama Papers como un ataque a Panamá. ¿Por qué? Porque el responsable directo de los Panama Papers es vicepresidente del partido panameñista. Y allá, en estos días lo vi en unas imágenes en una reunión del directorio del partido panameñista. Aparte de que era uno de los donantes principales de Varela en toda su campaña. Entonces, el problema no es Panama Papers. El Panama Papers no atacaba ni a Panamá, ni al centro financiero, ni siquiera a las offshore. Si tú ves el anuncio donde están los Panama Papers, te dicen que la offshore es un mecanismo legítimo. Ellos estaban atacando el supuesto mal uso de esta herramienta para cosas tan graves como el financiamiento del terrorismo. Ahora, que ese tipo de cosas, esa mala imagen puede tener algún efecto sobre nuestro país, claro, porque no es la mejor imagen, pero el problema de los Panama Papers es el problema de Fonseca Mora y de Varela, que es su copartidario, es su donante. En el caso de los Walker, que es otro problema que viene de afuera,
es también difícil cómo manejar porque es una investigación que es autónoma a un gobierno extranjero y que nosotros lo que nos preocupa con todo es si esa investigación puede llevar a la quiebra o al cierre de las empresas donde trabajan. Mira la desproporción, lo que decía, estos días yo escuchaba a la viceministra de Trabajo, dice, no son 5.000, nada más son 2.800, coño, 2.800 trabajadores, oye. O sea, tú me digas, ok, miren, no, las cifras no son 5.000, son 2.800, pero nada más, como si fuera una bicoca. Y es que vuelvo y te digo, el problema es que nosotros tenemos un gobierno que pareciera ser, o todo indica, no está sentado donde tenía mentalmente la capacidad para estar. Llega a 2 años de gobierno con un desgaste alto, ¿verdad? El gobierno de Varela ha tenido el desgaste político que yo nunca había visto en la historia en este tiempo. Sin embargo, el desgaste político de Varela a mí no es lo que, ni siquiera me motiva en esto porque a mí lo que me preocupa, vuelvo y te digo, es la cada día más grave situación que están viviendo los panameños. O sea, nosotros en este país el desempleo está aumentando de manera vertiginosa y cuando se genera el desempleo, ¿qué pasa? La gente se degenera en otros problemas sociales porque hay gente que no porque está desempleada va a delinquir, pero hay gente que sí puede entrar en las espirales de violencia y la desesperación. Entonces, este tema del desempleo, ya el presidente debió haber llamado a los empresarios, a los partidos políticos de gobierno y el de oposición, que es Cambio Democrático, a decir, hey, ¿cómo vamos a hacer para dinamizar la economía? Pero el problema es que él tiene el freno de mano puesto. Y cuando lo suelta es para ir para atrás, no es que para avanzar, es para ir para atrás. Esa es la realidad del país. Y frente a esa realidad, que vuelvo y te digo, el problema que es que tenemos un gobierno dirigido por un presidente que lo maneja todo, pero que no maneja nada. Y ante esa realidad, el resto de los actores políticos y sociales no pueden seguir viendo para el cielo, como decía el presidente Varela, que miren para el cielo. No, hay que ver la realidad del día a día de los panameños. Esto no se trata de unirnos para conspirar contra Varela, esto se trata de reunirnos para salvar al país del desastre que lo lleva Varela. Y en esto involucro no solamente a los actores políticos, pues mira, yo no estoy llamando a diálogos y acuerdos nacionales entre políticos para solucionar los problemas de los políticos. Estoy llamando a acuerdos donde estén involucrados los trabajadores, los empresarios, las fuerzas sociales y los partidos políticos, porque ese estallido social que yo veo cada día más cerca es un estallido social que nos va a afectar a todos, va a afectar al país obviamente y a todos. Un estallido social, por ejemplo, una de las crisis más violentas que ustedes manejaron fue la de Colón. Colón puede ser el epicentro de esto que estás previendo, una especie de... Puede ser Colón, puede ser Chiriquí. Mira, Chiriquí, en el gobierno de Varela, con el fracaso del programa, que fue la prueba del programa Barrio Seguro, pasó a ser la provincia con más delincuencia por encima de Panamá y por encima de Colón. O sea, y ese tipo de delincuencia, cuando la gente no siente que tiene buena calidad de vida, aguanta un tiempo, pero después la gente revienta. Y cuando revientan, los pueblos, esa es como la gente que es muy tranquila. Mira, yo no le tengo miedo a la gente que es bocona, que dice, ay, que amenaza, no. Yo le tengo miedo a la gente que es callada. Porque cuando la gente esa que es calladita, revienta, créeme que eso viene como una tromba. Así mismo son los pueblos. El pueblo panameño no es muy, muchos dicen que no tiene sangre por las venas. Sí tiene sangre por las venas. Pero el pueblo panameño es un pueblo que prefiere arreglar las cosas por la buena, a Dios gracias. Pero créeme que esos pueblos, cuando revientan socialmente, ahí es que viene entonces el problema para todos. ¿Qué prevés que pase el 1 de julio? El 1 de julio, el Partido Cambio Democrático ha tirado una directriz a su bancada, sí, a través del lineamiento del presidente nominal, Ricardo Martinelli, que es la de llevar un candidato propio escogido entre Arias Icaza y Fernando Carrillo. Hay una realidad, nosotros tenemos una bancada en donde un grupo importante en la elección del 1 de julio pasado, del 2015,
no actuó en razón de la línea que ellos mismos aprobaron, no que aprobó el partido, sino que la propia bancada se reunió y definió una línea. Y el problema no es que hayan desatendido su propio lineamiento de bancada, es que el producto de ese acuerdo, de ese grupo de diputados con el gobierno, la inacción profundizó la inacción de la bancada de nuestro partido frente a los temas nacionales. Vuelvo y te digo, si yo quisiera ver a la bancada de Cambio Democrático hablando del problema del desempleo, citando al ministro de Trabajo para que, oye, como usted, el ministro, no le dice al presidente, o es que le dice el presidente no, que aquí no hay pleno empleo, que le explique lo que es pleno empleo, que es por debajo del 4%, y aquí el desempleo mínimo está casi en el 6%, o cuidado que por encima del 6%, gracias al desastre de gobierno que tenemos. O sea, aquí, por ejemplo, que cite al ministro de Salud, porque el presidente dice que en el hospital no hay hongo y el ministro de Salud y los funcionarios de salud dicen que sí hay hongo. O sea, de la 24 de aquí diciembre. tiene que ser la líder en razón de forzar al gobierno a ver los problemas que están afectando a los panameños. El Ministerio de Seguridad, acaban de traer una persona de allá de la UAF, que era parte de la estructura del Ministerio de Seguridad. Era un desastre con Aguilera. Ahora con esta persona, que es la mancuerna del director del Consejo de Seguridad, el tal Pecuiro, que son uña y mugre los dos, aquí este país la inseguridad va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ni el director del Consejo de Seguridad, ni el actual ministro encargado, viceministro o ministro de Seguridad, están en otra cosa que no es la de armarle expedientes falsos a todo aquel que se oponga al gobierno, a periodistas. Yo he mencionado el caso del periodista Julio Miller, está el caso del periodista Álvaro Alvarado, está todo el que sea disidente al gobierno. Grupos sindicales le están armando expedientes, como nos armaron a nosotros en Cambio Democrático también. Expedientes con testigos amañados, con pruebas tergiversadas. Entonces, ese ministro de Seguridad o viceministro, ministro, ¿quién va a coger el cargo del ministerio si sabe que ahí es el que va a mandar el ministerio? El ministro, el viceministro. Nadie. Entonces, la seguridad va a seguir empeorando, va a seguir. Entonces, lo que nosotros esperamos es que simplemente, este es muy sencillo, mira, en un partido está el que quiere estar. El que quiere estar. El que no quiere estar en el partido, bueno, nosotros en diciembre el presidente dijo una línea, este partido es de oposición y debe actuarse en consecuencia. El que no quiere irse, el que no quiere trabajar en eso, ahí tienen las puertas abiertas. No hay revocatoria de mandato, nadie se fue. Porque todos ellos saben que en el 2019, Dios primero, Cambio Democrático va a arrasar las elecciones. Porque en este momento, si tú caminas por la calle, la gente lo que pregunta es, ¿cuándo va a venir Ricardo Martinelli a arreglar el desastre que es este país? Y todo el mundo dice que llegue pronto el 2019, pero ¿sabes? Aquí el problema es que de aquí al 2019 faltan 3 años. No, 3 años. Y aquí nosotros podemos, como partido, sería irresponsable de decirle a los panameños, hey, esperen 3 años. No, aquí como partido líder de la oposición, el único partido de oposición, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, amarrarnos los pantalones. Y yo digo los pantalones porque en Cambio Democrático las mujeres han demostrado tener mucho más pantalones que los hombres. Bueno. Agarrar y jugar el rol frente a la amenaza, frente a la persecución, pero ratificar nuestro compromiso con el pueblo. Porque Cambio Democrático llegó a gobernar y demostró que se puede crecer económicamente y se puede resolver los problemas del pueblo. En nuestro gobierno la gente tenía plata, tenía empleo, pues la gente podía comprarse la comida, pero podía ir al cine con su familia, podía dar educación. Pues este gobierno llegó en educación, le quitó la laptop a los estudiantes, le quitó la mochila con texto y útiles escolares a los estudiantes. Ahora, van 4 meses, ya vamos para el primer trimestre y todavía ni siquiera han licitado la leche fortificada que le daban a los estudiantes. Entonces, mira, educación, donde tú voltees, hay un incendio prendido, producto de ¿qué? De la incapacidad, de la ineficiencia,
Pero ¿por qué todo esto se produce? Porque tenemos un gobierno pensando solo en la sed de venganza y en aumentarle el dinero para el bolsillo de sus donantes de campaña. Listo. Gracias, Luis Eduardo Camacho, por esta participación. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, espere más, porque estará con nosotros el presidente del Frente Amplio por la Democracia, el doctor Fernando Sebas Marín. Así es.